Vale, déjame preguntarte algo antes de comenzar. Anoche por la tarde, 11 de junio de 2026, el presidente Donald Trump salió frente a las cámaras y hizo un anuncio. Y este anuncio fue, cito, hoy terminamos la guerra con Irán. Ellos han aceptado no tener nunca un arma nuclear. Conseguimos todo lo que queríamos. Bien, Wall Street se volvió loco inmediatamente. El Dow Jones subió un 1,75%. El Nasdaq se disparó un 2,54%. Los inversores se sintieron aliviados. Titulares de última hora en todas partes. Todas las grandes cadenas informaban la misma historia. Acuerdo alcanzado, guerra terminada, Trump gana. Y luego, no pasaron ni 3 horas cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán apareció y dijo algo muy simple: Irán aún no ha llegado a una conclusión final sobre ningún acuerdo. Ahora, aquí está la parte en la que realmente quiero que te detengas a pensar. Esto no es la primera vez que esto ocurre. La agencia de noticias Tasnim de Irán, que está vinculada directamente con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, hizo un recuento. Volvieron atrás y contaron cada vez que Trump anunció que un acuerdo era inminente, cada vez que dijo que la guerra estaba a punto de terminar. El número al que llegaron es 38. 38 veces en 2 meses, y ayer fue la número 39. Así que ahora todos los canales de noticias del mundo se hacen la pregunta obvia: ¿esta vez es diferente? ¿Es real o es otra falsa alarma? Pero esa no es la pregunta que quiero hacer hoy. La pregunta que quiero hacer, y esta es la que casi nadie en los medios tradicionales está planteando, es esta. ¿Por qué Trump sigue haciendo esto? ¿Por qué sigue anunciando victorias que no se materializan? Y más importante aún, ¿por qué Irán le permite hacerlo? ¿Por qué no lo detienen por completo? Porque lo que quiero argumentarte hoy, y quiero que prestes mucha atención porque esto va a cambiar la forma en que ves todo este conflicto, es que lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán ahora mismo no es principalmente una guerra militar. Las bombas, los drones y los bloqueos navales son reales, pero no es ahí donde realmente se está decidiendo esta guerra. Esta guerra se está decidiendo en un campo de batalla que la mayoría de analistas militares ni siquiera tienen mapeado. Un campo sin misiles, sin portaaviones, sin sistemas de radar. El campo de batalla es la mente humana, y en los próximos 20 minutos te voy a mostrar exactamente cómo Irán, una nación con una fracción del presupuesto militar de Estados Unidos, está luchando y ganando en ese terreno. Y luego te voy a mostrar el tercer jugador en este juego, el que ni siquiera está en el campo de batalla, el que simplemente está sentado en silencio cobrando el dinero. Empecemos. Primero quiero introducir un concepto, porque este concepto es clave para entender todo lo que está pasando. Lo llamo guerra cognitiva. ¿Qué es la guerra cognitiva? Idea muy simple. En lugar de destruir la infraestructura del enemigo, destruyes su voluntad, atacas sus creencias, su percepción de la realidad, haces que crean algo que no es del todo cierto o que duden de algo que sí lo es. Y para entender por qué esto es tan poderoso, piensa en la alegoría de la cueva de Platón. Platón imagina una cueva donde unos prisioneros encadenados solo pueden ver sombras proyectadas en una pared. Nunca han visto el mundo real, así que creen que esas sombras son la realidad. Las sombras son su mundo, su lenguaje, su comprensión de la vida. La pregunta importante es: ¿quién controla las sombras? En la política moderna, la respuesta ha sido siempre los gobiernos y los medios tradicionales. La Casa Blanca emite un comunicado, CNN lo difunde, el público lo cree. Pero esto es lo que Irán ha entendido. Con las redes sociales y la inteligencia artificial, por primera vez en la historia, un país más pequeño militarmente
puede proyectar sus propias sombras directamente en la mente de su adversario sin disparar un solo misil. Lo que Irán hace no es intentar derrotar al ejército estadounidense, sino derrotar la voluntad del pueblo estadounidense, hacer que crean que esta guerra no se puede ganar, que se cansen, que presionen a su gobierno para retirarse. Y si lo consiguen, no necesitan derribar ni un solo avión F-35. Eso es guerra cognitiva. ¿Cómo lo hacen exactamente? Primer arma: inteligencia artificial generativa y deepfakes. La unidad de ciberoperaciones del IRGC ha lanzado una campaña cognitiva masiva que no usa bombas, sino imágenes y videos completamente falsos. Una nube nuclear sobre una ciudad estadounidense, soldados estadounidenses rindiéndose ante fuerzas iraníes, misiles iraníes cayendo sobre rascacielos en Estados Unidos. Y aquí viene lo importante: el cerebro humano no distingue completamente entre una imagen real y una falsa cuando la respuesta emocional ya se ha activado. El miedo se activa, el cuerpo reacciona, y aunque luego se diga que es falso, la huella emocional permanece. Irán no necesita que la gente crea que es real, necesita generar una sensación colectiva de que la guerra va mal, que el costo es demasiado alto. Esa sensación se convierte en presión política, y esa presión hace que los políticos reaccionen y los líderes hagan nuevos anuncios para calmar la situación, creando un ciclo. Segundo arma: la teoría del votante mediano. En una democracia hay tres grupos: uno que apoya firmemente la guerra, otro que la rechaza firmemente y un grupo central indeciso. Irán no intenta cambiar a los extremos, sino influir en el centro, en ese 35% que aún no ha decidido. No necesitan convencerlos de nada extremo, solo hacerlos sentir cansados, inseguros, dubitativos, expuestos a imágenes de sufrimiento, inflación, críticas internacionales, errores militares. Así la guerra se vuelve impopular y el centro se desplaza. Tercer arma: el encuadre mediático. Cada evento puede interpretarse de distintas formas según el marco narrativo. Estados Unidos suele usar un encuadre episódico, eventos diarios, acciones puntuales. Hoy atacamos esto, hoy destruimos aquello. El problema es que en la era digital cualquier error puntual se amplifica y puede destruir la narrativa completa. Un solo error táctico puede convertirse en un desastre estratégico informativo. Irán explota eso, amplificando cada fallo y rompiendo la coherencia del relato estadounidense. Ahora, el mejor argumento en contra diría que Estados Unidos sigue teniendo una superioridad militar aplastante, que su capacidad económica y tecnológica le permite ganar guerras de desgaste, que Irán está debilitado y bajo presión, pero ese argumento no explica por qué se cancelan ataques, por qué se duda del apoyo político interno o por qué las negociaciones no se consolidan. Porque el poder militar solo funciona si existe la voluntad política de mantenerlo, y esa voluntad se está erosionando no en el campo de batalla físico, sino en el campo de la percepción, la opinión pública y la política interna. Hay una guerra que no se libra solo en el campo de batalla, sino también en la vida cotidiana, en los salones de las casas, en los comentarios en redes sociales, en esos momentos silenciosos en los que un senador mira sus índices de aprobación y decide que ya no vale la pena defender la política del presidente. Irán no está intentando resistir a Estados Unidos militarmente en el sentido clásico. Lo que intenta es algo más sutil y en muchos sentidos más decisivo: sobrevivir a Estados Unidos políticamente, y en este momento la evidencia sugiere que lo está logrando. Ahora bien,
Hay una dimensión adicional que no se puede ignorar, porque si solo has estado observando la relación entre Estados Unidos e Irán, te estás perdiendo al actor más importante de todo este escenario. Y voy a hacer una predicción. El actor que saldrá de este conflicto con la mayor ventaja estratégica no será Estados Unidos ni Irán, sino China. A primera vista, esto parece contraintuitivo. En televisión, Xi Jinping pide el fin inmediato de las hostilidades en Oriente Medio, expresa preocupación por las interrupciones en las cadenas de suministro y los medios estatales chinos insisten en los daños económicos al comercio global. Los analistas occidentales repiten que China es vulnerable, que depende en un 80% de su energía transportada por rutas marítimas que pueden verse afectadas por la guerra. Pero esa es solo la superficie del relato. Lo que realmente está ocurriendo es otra cosa. Para empezar, la guerra en el estrecho de Hormuz ha alterado el suministro global de petróleo, provocando un aumento de precios. A simple vista, esto debería perjudicar a China, que depende enormemente del petróleo importado. Sin embargo, hay un elemento que muchos pasan por alto. Rusia, debido a las sanciones occidentales, no puede vender su petróleo a Europa y tiene muy pocos compradores alternativos aparte de China. Esto convierte a China en un comprador indispensable y Pekín está aprovechando esa situación con una estrategia muy clara. Compra energía rusa con descuentos masivos muy por debajo del precio de mercado. Mientras el resto del mundo sufre precios elevados, China obtiene una ventaja estructural en su industria manufacturera. Esa ventaja no es accidental. Es un beneficio directo de la configuración geopolítica creada por el conflicto, que mantiene los precios altos globalmente mientras Rusia queda aislada y dependiente. El segundo nivel de esta estrategia es aún más profundo. China representa aproximadamente el 35% del comercio exterior de Rusia y suministra más del 60% de sus componentes críticos, incluidos aquellos de doble uso que terminan en equipamiento militar. En la práctica, Rusia ha pasado a depender de China de una forma similar a como antes dependía de Europa. Pero China no actúa como un socio altruista, sino como un acreedor estratégico. Pekín retrasa acuerdos energéticos clave, como el gasoducto Fuerza de Siberia, hasta que Moscú acepte condiciones más favorables. En otras palabras, China está transformando a Rusia de rival a dependiente, de socio a cliente, y lo está haciendo sin disparar una sola bala, mientras el mundo observa las explosiones en el estrecho de Hormuz. El tercer elemento es el silencio, que en sí mismo es una herramienta de poder. China no ha condenado las acciones de Irán. De hecho, ha votado en contra de resoluciones internacionales críticas con su programa nuclear y contra sanciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Al mismo tiempo, ofrece protección diplomática a Irán en foros internacionales, pero públicamente mantiene un discurso de estabilidad y preocupación por la economía global. Esta es una diplomacia de doble cara extremadamente sofisticada. Por un lado, proyecta moderación para evitar sanciones secundarias de Occidente. Por otro, consolida alianzas estratégicas con Irán y Rusia. Así, China gana influencia sobre ambos sin implicarse militarmente. Es una posición única. Está en diálogo simultáneo con el país que impulsa la guerra, el que se beneficia de ella y el que intenta detenerla. Si se observa el tablero completo, el resultado es claro. Mientras Trump acumula anuncios de acuerdos que no se consolidan, mientras Irán ejecuta una guerra cognitiva sobre la opinión pública occidental y mientras Rusia se vuelve cada vez más dependiente de la economía china, Pekín simplemente observa, espera y gana influencia. El líder chino ha conseguido algo extraordinario: gestionar relaciones simultáneas con todas las partes del conflicto sin quedar atrapado en ninguna. En el fondo, el actor que más está ganando en esta guerra es precisamente el que no está luchando directamente en ella.
Si se unen todos estos elementos, la estrategia iraní de guerra cognitiva se vuelve más clara. Primero, las campañas de desinformación y deepfakes crean un entorno psicológico colectivo en el que la opinión pública estadounidense percibe incertidumbre, desgaste y riesgo, incluso cuando los resultados militares pueden ser favorables a Estados Unidos. Segundo, la manipulación del votante medio desplaza a ese segmento indeciso de la población hacia posiciones de duda y oposición, generando presión política interna. Tercero, la explotación del encuadre mediático hace que cualquier error táctico estadounidense se convierta en una crisis narrativa global. El resultado es un entorno político en el que se multiplican las críticas, los aliados dudan, el Congreso cuestiona la legalidad de la guerra y el propio presidente expresa dudas sobre la continuidad del conflicto. En ese contexto, Irán no necesita ganar militarmente, solo necesita hacer que la guerra se vuelva políticamente insostenible para Estados Unidos. Y en paralelo, China observa el desarrollo del conflicto, acumula ventajas económicas, consolida dependencias estratégicas y evita quedar expuesta. Ahora la pregunta no es solo quién gana en el campo de batalla, sino quién logra convertir ese conflicto en una ventaja estructural a largo plazo. De acuerdo. Y tu tarea para hoy es leer dos cosas. Primero, lee la declaración completa del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Asma Baka, del 12 de junio, la publicada por AFP. Léela con atención palabra por palabra. Fíjate en lo que dice, pero también en lo que no dice. Observa el lenguaje específico que utiliza sobre la inconsistencia estadounidense. Ese lenguaje no es simple retórica diplomática, es una señal. Y después lee cualquier análisis del International Crisis Group sobre las líneas rojas de negociación de Irán, porque uno de los errores más comunes de los medios occidentales es asumir que Irán no tiene condiciones claras, cuando en realidad sí las tiene muy definidas. El problema es que la parte estadounidense suele añadir nuevas exigencias cuando los acuerdos están prácticamente cerrados, y luego actúa sorprendida cuando Irán no firma. Después de leer ambos materiales, quiero que me cuestiones, quiero que encuentres el punto más débil de lo que he planteado hoy, porque no estoy diciendo que este análisis sea 100% correcto, nunca lo afirmo. Lo que estoy diciendo es que este marco interpretativo nos ayuda a observar lo que realmente ocurre por debajo del ciclo constante de noticias de última hora. Y un marco solo mejora si es desafiado seriamente. Así que te dejo con esta idea. Imaginemos hipotéticamente que la próxima semana se firma un acuerdo en Europa, como ha sugerido Trump. J. Vance viaja para firmar un documento y luego ambas partes hacen ruedas de prensa. Trump se coloca ante el atril y dice: Estados Unidos ganó. Destruimos las defensas aéreas de Irán. Mantuvimos el bloqueo. Forzamos su renuncia al programa nuclear. Conseguimos todo lo que queríamos. Estados Unidos vuelve a ser grande. Y al mismo tiempo, la dirigencia iraní se coloca ante su propio atril y dice: Irán ganó. Resistimos 40 días de bombardeos estadounidenses e israelíes. Mantuvimos el control del estrecho de Hormuz. Obtuvimos garantías de seguridad. Protegimos nuestro programa de misiles. Demostramos que la resistencia no se doblega. Ambos estarían diciendo una versión de la verdad. Ambos estarían hablando para sus audiencias internas y gestionando su propia supervivencia política. Ambos estarían interpretando el resultado como una victoria. Pero entonces la pregunta es la siguiente. Si ambos bandos reclaman la victoria, si los bombardeos se detienen, si los barcos vuelven a transitar por el estrecho de Hormuz, ¿quién ganó realmente? Y más importante aún, ¿quién ganó sin haber tenido que luchar directamente? Piénsalo con calma, de verdad, porque la respuesta revela algo fundamental sobre dónde reside el poder en el mundo actual.
no está en un portaaviones, ni en una batería de misiles, ni siquiera en el algoritmo que genera un deepfake. El poder está en la capacidad de leer el tablero, de dejar que otros se agoten entre sí y de recoger las ganancias cuando la mesa se vacía.